Entonces, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy estamos relacionando el, el proceso de literatura, del descubrimiento y conquista. ¿Cómo fue ese proceso? En nuestra guía de actividades se relacionan varios elementos que efectivamente componen o conforman como todo ese enunciado de lo que es la literatura en medio del descubrimiento y la conquista, o eso que se llamaba el descubrimiento. En ese sentido vamos a hablar de tres elementos. Uno es los diarios de viaje. Pues los diarios de viaje donde efectivamente quienes estaban encabezando todos estos viajes hacen relación como del día a día, de lo que ocurre en el barco, de lo que ocurre en el proceso ya cuando se logra llevar a cabo la llegada o culminar ese viaje e iniciar ya todo lo que es el proceso ya de conquista como tal. También vamos a hablar de los bestiarios. Los bestiarios hacen referencia efectivamente a esa manera un poco fantástica, un poco mezclada entre la ficción y la realidad que tenían, pues que primaban el pensamiento de aquella época y que pues se expandió un poco más a la llegada al continente americano, donde se toparon con nuevas especies, con nuevas criaturas, y pues las veían de una forma un poco exacerbada. Y el otro elemento, el otro tipo de literatura o de escrito es las crónicas. Sí, entonces, las crónicas ya van un poco más a fondo. Las crónicas, a diferencia, por ejemplo, de los diarios de viaje, lo que hacen es como hacer unas alusiones un poco más profundas, sin necesidad de ir contando el día a día, sino empieza a ser como efectivamente ese análisis y esa relación de los hechos que ya enmarcan efectivamente como a la manera de una noticia, de un relato un poco más a fondo. Entonces vamos a dar inicio de la siguiente manera. Bien, entonces vamos a iniciar con este elemento que constituye el diario de viaje de Cristóbal Colón. Recuerden que él parte un 3 de agosto, según lo que pues nosotros estábamos evidenciando en nuestra sesión de ciencias sociales, donde estamos abarcando efectivamente este periodo. Y allí nos dábamos cuenta de la forma en que pues se le atribuye a un personaje y demás todo lo del avistamiento de la Tierra, y nosotros vimos efectivamente cuál fue la isla que vio este personaje en el barco y demás. Y aquí pues hay una narrativa de ello. Entonces acá dice 12 de octubre de 1492. Yo, Cristóbal Colón y mi tripulación llevamos navegando ya casi 3 meses. Todo el mundo en este barco está empezando a enfermar y a volverse débil. Pensábamos que el viaje iba a durar mucho menos y las provisiones se acaban, ya que solo teníamos para un mes. Entonces ahí ya nos está mostrando que el viaje se proyectaba para solamente un mes. ¿Sí? No se estaba contemplando todo el tiempo que efectivamente ya llevaban a bordo. Los marineros han perdido la esperanza y la fe. Recordemos quiénes eran los marineros que llevaban. Era la comitiva de delincuentes y presos que fueron pues efectivamente parte de la tripulación. Y yo también comienzo a pensar, o sea, Cristóbal Colón dice, y yo también comienzo a pensar que nunca vamos a llegar a las maravillosas Indias de las que tanto oí hablar. Cuando él habla de ese relato de las maravillosas Indias de las que tanto oí hablar, pues efectivamente se compone como de todo el pensamiento de su época y pues los 200, 300 años anteriores a su época, donde incluso también se puede mencionar un personaje que dentro de todos estos viajes y todos estos relatos
que van de la entre la fantasía y la realidad, constituye pues todos esos imaginarios y es de Marco Polo. Entonces Cristóbal Colón efectivamente también se había acercado a esas historias que contaba Marco Polo. Pues él efectivamente hace también unos viajes a estos territorios de Oriente, donde pues en ese momento histórico pues se vivían otras condiciones y otras situaciones, pero el pensamiento y todos esos imaginarios pues seguían siendo como parte de lo que constituía ese imaginario de aquel entonces. O sea, no todo el mundo podía hacer esos viajes, entonces estaban fundados efectivamente en quienes habían logrado hacer viajes. Entonces dice, yo pensaba que nunca iban a llegar a las maravillosas Indias de las que tanto oí hablar. Este viaje ha sido una locura. No solo pongo en peligro mi vida, sino que la de cientos de personas que se han arriesgado por mi estúpido sueño y curiosidad de explorar. Entonces él ya convierte ese sueño y lo menciona como un estúpido sueño. ¿Por qué? Porque ya se ven rendidos, ya ven que pasó el tiempo y no logran aún nada. No sé cuánto más aguantaremos, solo nos queda la opción de seguir adelante y rezar a nuestro Dios para que nos ayude en esta situación. Más adelante dice, hace calor, no estoy acostumbrado a estas temperaturas. Dentro de poco a lo mejor me voy a descansar un rato en mi cuarto. De repente oigo los gritos de uno de los marineros indicando con un dedo un punto medio en el océano. Poco después yo también empiezo a darme cuenta. Por fin habíamos encontrado tierra firme. Nadie de la tripulación se lo cree. Esto es increíble, demasiado para ser real. Me siento el hombre más contento y satisfecho del mundo. Los demás no paran de exultar. Al fin estamos felices. Y entonces aquí Cristóbal Colón nos narra ese 12 de octubre cómo la situación le cambió por completo. Nosotros pues habíamos ya descrito la forma en que posiblemente esa tripulación se iba a sublevar, porque pues no lograban el cometido del viaje que, como se dice allí, era presupuestado para un mes. Sin embargo, esta fecha para ellos lo cambia todo. Y no solo para ellos, para los habitantes del continente americano también empieza a cambiarlo de una forma espantosa, tal vez sería como la mejor descripción. 13 de octubre de 1492. Entonces esto ya sucedía al día siguiente. Esta noche estaba tan emocionado que no he podido pegar ojo, pero no estoy cansado. Al contrario, tengo unas ganas enormes de explorar estas tierras tan bellas como en las descripciones de Marco Polo. ¿Se acuerdan que yo hice relación a ese personaje hace unos instantes? Entonces allí está referenciado y efectivamente aquí nos está dando a entender que él leyó a Marco Polo, que él tiene un pensamiento proveniente precisamente de esas historias que narrara Marco Polo. Y miren lo que viene. La vegetación cubre cada metro de la isla. Solo puedo ver el color verde de las hojas y una cantidad inmensa de loros que vuelan rápido sobre nuestras cabezas. El clima es muy húmedo y la arena caliente. Todo es desconocido para nuestros ojos. Entonces aquí esto es importante porque aquí vamos a saltar ahorita los bestiarios y vamos a mirar cómo efectivamente todo, casi todo era desconocido para los ojos de ellos. Y aquí hay que hacer una relación muy importante, una relación supremamente importante. Y es el hecho de que en medio de este proceso se lleva a cabo esas nuevas exploraciones. Espérenme un momento, permítanme un segundo, estudiantes. Bueno, listo, entonces continuamos. Aquí efectivamente están en
en ese cambio climático. Recordemos de dónde viene, o sea, de qué lugar viene Cristóbal Colón. Él es portugués y pues viene de todo este espacio costero donde pues las temperaturas no son las mismas que hay en el trópico, efectivamente. Entonces, ese es el cambio y ellos pues también empiezan a sentir una serie de malestares. Dice, el clima es muy húmedo, la arena caliente, todo es desconocido para nuestros ojos. Hay todo tipo de animales, la mayoría no existen en Europa y me pregunto dónde estará la población de esta isla tan extraña y espectacular. Parece desierta. Entonces aquí viene un primer elemento donde pues el nombre de descubrimiento es el que empieza a ser un poco extraño en el sentido de que pues no, ya se tenía conocimiento que habían unas tierras y demás, y pues nosotros ya lo habíamos mencionado con relación a Cristóbal Colón. Parece ser que él tenía un conocimiento un poco más amplio de que existían estas tierras. De pronto no era tan inocente de que estaba llegando a la India, sino que estaba efectivamente llegando a otras tierras diferentes. Y entonces ese elemento de que parece desierta, pues eso lo comprobarán ellos más adelante, donde efectivamente no hay ningún tipo de ambiente desierto por el ser humano, sino que efectivamente todo se compone de una variedad no solo de especies, sino de culturas que ya estaban efectivamente establecidas. Ya son 3 horas que andamos y solo se ven plantas, árboles y naturaleza. Empiezo a estar cansado. Al cabo de pocos minutos nos encontramos con algo verdaderamente excepcional. Un grupo de indios se nos están acercando con un aire muy amable y pacífico. Entonces mire ahí el término indios. Ahí es donde se percibe que pensaban que estaban en la India, pero entonces si él sabía que estaban llegando a la India, porque dice parece desierta. Entonces uno podría empezar como a establecer ese tipo de relaciones, porque si él pensó que habían llegado a la India, porque dice parece desierta, si sabe que están en un lugar al que se supone que ya tenía como el curso fijo a donde iban a llegar. Sus caras transmiten seguridad, así que ninguno de nosotros está asustado o intenta armarse. Los indígenas son tan extraños cuanto a su país. Van sin ropa y encima descalzos. Muchos de ellos tienen la piel oscura pintada con símbolos de colores y no tienen mucho sentido del pudor. Entonces ahí lo del pudor hace referencia efectivamente a lo de la desnudez. Entonces pues ellos en Europa tienen pues una cultura que está basada en la religiosidad y en esos criterios profundos de esa religiosidad católica que efectivamente empieza a juzgar la desnudez. Entonces ese es uno de los puntos por los cuales empiezan a clasificar a las poblaciones que encuentran acá como falta de pudor en el sentido de compararse consigo mismo. Entonces ellos hacen una comparación, es una comparación arbitraria, es una comparación que no cabe, porque efectivamente aquí estamos hablando del encuentro de dos mundos totalmente distintos. Sus costumbres deben ser muy diferentes de las nuestras, no tienen religión, ni adoran a ningún ser. Entonces noten el desconocimiento, o sea, ya él está diciendo de primerazo, en primer plano, ya está clasificándolos como que no tienen ningún tipo de religión, como que no tienen ningún tipo de Dios, cuando apenas los está observando. O sea, no conoce a fondo lo que está sucediendo allí y viene a decir este tipo de argumento. Tienen una manera de vivir muy simple y para ellos el dinero no tiene valor. Pues obviamente el dinero conocido como ellos lo entienden en Europa, pues aquí el hecho de un papel moneda o de pensar en las monedas o el hecho de, bueno, ahí el papel moneda todavía no estaba como tan desarrollado, faltaba un tiempo para que ese efecto se desarrollara, aunque en las propias historias de Marco Polo se narra como el papel moneda ya era algo en Oriente que se manejaba en el día a día. Aquí pues efectivamente hablas como sobre todo de las monedas y demás. Entonces que para ellos el dinero no tiene ningún valor. Eso se verá más adelante, que sí tiene un valor, pero es un valor un poco diferente, tal vez también en el uso que se hace ritual
y demás del oro, la plata y los otros elementos. Aquí vamos a saltar a los bestiarios. En los bestiarios recordemos que las descripciones que empiezan a hacerse, y no solamente en este momento, sino eso viene de mucho más atrás. Entonces estamos hablando de que esos bestiarios se constituyen como en todo lo que se ha denominado la Edad Media, y en la Edad Media pues hay una especie de oscurantismo proveniente precisamente de parte de la religión. Entonces dice, la descripción de la fauna americana fue una tarea que realizaron algunos exploradores, soldados, funcionarios y religiosos como respuesta a la petición de información de las autoridades, deseosas de conocer la fauna y descubrir las propiedades de la naturaleza del nuevo continente. Entonces, eso que acabamos de enunciar es parte precisamente de esa exploración de las riquezas. Las riquezas no solamente se ven materializadas en oro y plata, ¿sí?, sino también en las especies. Las especias, por ejemplo, el hecho de todas esas sustancias para aderezar los alimentos, todas esas sustancias para perfumar, todo eso era también lo que venían ellos buscando, ¿sí? Recuerden lo que nosotros también hablamos de la ruta de la seda, donde pues ahí el hecho de vincular otros elementos que eran provenientes de la naturaleza y que se podía hacer efectivamente una transformación, obviamente a la altura de la tecnología que había en aquella época, pero eso era también lo que ellos estaban buscando especias, estaban buscando materiales que les pudieran servir. 4 tareas serias cumplió el bestiario. Aquí pues vamos a entrar un poco en esa discusión con lo religioso que está implícita. Dice, la didáctico-moral, o sea, entonces tenía una tarea de enseñanza, pero de la moralidad, ¿sí? En virtud de lo que se concibe como un repositorio de ejemplos dirigidos a la construcción de los exampla en los sermones. Entonces, en los sermones que hacían los curas, ellos utilizaban estos bestiarios como ejemplos y utilizaban el hecho de las criaturas fantásticas o de esas propiedades o características de las criaturas como ejemplos para, pues, para las personas que los escuchaban. Todo eso tenía como el papel, efectivamente, de mantener el pensamiento en un curso, el pensamiento de las personas que estaban escuchándolo en un curso que ellos deseaban que estuviera. En esta misma dirección se sugieren al lector conductas para su edificación moral. Entonces, cuando se hace el sermón y el cura pues pronuncia su sermón, allí está dando efectivamente todos esos pasos para edificar moralmente a los que están escuchando. También permitió describir el simbolismo oculto de los seres que habitan la naturaleza, y por último sirvió como panegírico. Panegírico es como una especie de elemento de adoración de la gloria de Dios. Junto a estas funciones graves estuvo la de entrenamiento. Es importante añadir que en muy raras ocasiones se señalaron las propiedades curativas u otros beneficios prácticos de los animales, y que el texto, por lo regular, fue acompañado por ilustraciones que mostraban al animal. Entonces, ilustraciones como las que ustedes ven ahí al fondo, era lo que estaba efectivamente marcando esos bestiarios. No, cuando se utilizan, por ejemplo, propiedades curativas de las sustancias, recordemos que esa época era una época oscura, una época en donde se quemaba a las mujeres porque se las acusaba de brujería. Entonces, una mujer que dentro de sus conocimientos autóctonos y demás tuviera en su conocimiento cómo curar o cómo bajar la fiebre o cómo curar ciertas enfermedades y demás. Entonces se la consideraba bruja, y eso era lo que acusaba efectivamente la iglesia. Entonces, dentro de todo ese ámbito que nosotros hemos venido también enmarcando frente al papel de la mujer en la historia, veamos cómo miles de mujeres fueron llevadas a la hoguera, fueron castigadas por ser acusadas de brujería. ¿Sí? Entonces, se le acusó, o sea, la figura de la mujer, ¿sí? Nunca se acusó de brujería a los hombres. Sí, era sobre la mujer sobre la que recaía todo este peso, y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar la forma como la propia religión
se iba moviendo, se iba desenvolviendo. ¿Sí? Entonces, con ese desprestigio de la figura femenina, donde el patriarcalismo, donde la figura de los hombres era la que tenía que primar. Vamos a pasar al otro. Pues aquí vamos a hablar un poco de algunos animales, bueno, de este animal específicamente. Entonces aquí la descripción de Oviedo de animales americanos desconocidos para los europeos como el armadillo encubertado o la zarigüeya churcha. Entonces esos son los nombres como que habían tradicionalmente. O de frutas como la piña recurre a la analogía para crear vínculos con lo salvaje. Para describir al armadillo, Fernández de Oviedo comienza por señalar su extrañeza y novedad. Los encubertados, ese fue el nombre que le dieron, son mucho de ver y muy extraños a la vista de los cristianos. Entonces, mire que todo el punto de comparación son los cristianos. Ahí no les importa que existan otras culturas, les importa que sean los cristianos los que están observando el proceso. Y muy diferentes de todos los que se han dicho o visto en España ni en otras partes. Entonces, toda esa extrañeza, obviamente, de criaturas y la forma como la propia evolución se fue dando en cada uno de los diferentes continentes, pues eso es algo que en ese momento era desconocido para ellos, pero entonces todo giraba en torno a Europa, todo giraba en torno a sus conocimientos y en torno a su fe católica. ¿Sí? Entonces eso está allí dentro de estas descripciones de la propia literatura que ellos enmarcaban en su momento, y eso es importante nosotros destacarlo también, la manera como estos animales eran vistos como cosa rara, cuando pues para los habitantes de estos territorios pues era lo normal. ¿Sí? Entonces todo conocimiento, todo efecto nuevo pues obviamente va a ser raro en una primera etapa, pero no como algo que sirva efectivamente para hacer este tipo de comparaciones que ellos llevaban a cabo. Y ahora vamos a mirar la de la piña. El encuentro de los europeos con la incógnita naturaleza americana implicó nuevos retos para la historia natural. Aquí quiero hacer como ese salto de pronto de lo que hiciera posteriormente o que fue una expedición botánica que se llevó a cabo muchos años después, donde José Celestino Mutis fue quien la encabezó. Francisco José de Caldas fue otro de los personajes que influyó allí en este proceso, y pues eso fue básicamente la exploración de toda esa naturaleza, de todas esas propiedades, todo en torno, efectivamente, por un lado por el conocimiento, pero también para mirar qué de eso se podía explotar. Los naturalistas del siglo XVI debieron nombrar y descubrir lo desconocido, o sea, desconocido para ellos, poner en un lenguaje familiar el extraño mundo natural, descripciones detalladas haciendo uso de referentes domésticos, o sea, de lo que ellos conocían con relación a lo que ellos conocían, empezaban a describir lo demás. El uso de nombres cristianos y familiares, la elaboración de imágenes fueron la estrategia principal en la tarea de domar lo salvaje. La piña, nunca antes vista o probada por un europeo, llegará por primera vez a Europa en palabras y dibujos. Gonzalo Fernández de Oviedo, o sea, el mismo personaje que estamos hablando, recurre a referencias familiares como la forma de los frutos del pino, la apariencia de la alcachofa y el sabor del melocotón para dar una idea del extraordinario descubrimiento. Entonces, esto que para ellos en ese momento es un elemento nuevo, pues empiezan a mirar cómo lo comparan y de qué manera empiezan a darle como un aire diferente para que las personas que están en Europa, en España principalmente o inicialmente, puedan entenderlo. Y finalmente vamos a entrar al hecho de las crónicas. Entonces aquí vamos a intentar a ver si podemos agrandar la letra, porque no me está dejando ver bien. Bueno, dice: entre la provincia de Santa Marta y la de Cartagena está un río que divide. Bueno, vamos a leerlo de nuevo porque es que no lo estoy viendo bien. Déjenme, yo hago acá una modificación y ya.
Dice, entre la provincia de Santa Marta y la de Cartagena está un río que divide estas dichas dos provincias que llaman el río de la Magdalena y por nombre más conocido llamado comúnmente el Río Grande, porque en la verdad lo es harto, tanto que con el ímpetu y furia que trae a la boca, rompe por la mar y se coge agua dulce una legua dentro, por aquel paraje. Los de estas dos provincias, de Santa Marta y Cartagena, aunque más los de Santa Marta, porque estuvo poblada mucho antes que Cartagena, desde que Bastidas la pobló, iban siempre por este río grande arriba, los gobernadores o sus capitanes, descubriendo las tierras y provincias que hallaban. Pero ni los de una gobernación ni la otra subieron el dicho río arriba de 50 a 60 leguas. Lo que más llegaron fue hasta la provincia que llaman de Zampayón, que está poblada a orilla del dicho río. Bueno, y ahí continúa y más adelante dice, en el año de 1536, por el mes de abril, entonces miren cómo la crónica empieza a decir fechas. La crónica, en eso se parece de pronto al diario, pero la crónica empieza como a desenvolverlo y a desglosarlo un poco más a fondo. Entonces, los diarios pueden dar pie para la creación o el hacer crónicas. En el año de 1536, por el mes de abril el dicho Gonzalo Jiménez de Quesada, mariscal que ahora es del dicho Nuevo Reino, partió de la dicha ciudad de Santa Marta, que está a la costa de la mar, a descubrir el río Grande arriba por la banda de Santa Marta con 600 soldados repartidos en 8 compañías de infantería y con 100 de a caballo. Entonces, lo que nos describe en el primer párrafo, estamos leyendo, más adelante dice que Gonzalo Jiménez de Quesada sí fue a hacer esa exploración que nos dicen allí que no se hizo. Y con 100 de a caballo, y asimismo con cientos bergatines por el río para que fuesen, bergatines son como barcas, bandeando y dando ayuda al dicho licenciado que iba por tierra descubriendo por la misma costa del río. Entonces, noten cómo la palabra descubrimiento es o sea, descubrir, descubrimos, bueno, todo eso es lo que se nota bastante en todos estos tipos de relatos. Entonces lo vimos en los bestiarios, lo vimos en los diarios y aquí en las crónicas pues está todavía más patente. Bueno, acá siguen. Descubriendo por la misma costa del río, los capitanes de infantería que llevó consigo se llamaban el capitán San Martín, el capitán Céspedes, el capitán Valenzuela, el capitán Lázaro Fonte, el capitán Lebrija, el capitán Juan de Junco, el capitán Suárez, y la otra compañía era la guardia del dicho licenciado capitán general y capitanes de los bergatines que iban por el agua, se llamaban capitán Corral, el capitán Cardoso y el capitán Albarracín. Permítanme un segundo, chicos. Listo, ya estamos de nuevo acá, entonces vamos a continuar.
Entonces, bueno, aquí hace como la descripción de todos esos personajes que lo acompañaron. Y aquí en la siguiente vamos a mirar otros párrafos mucho más adelante. Dice, cuanto a la vida y las costumbres y religión y otras cosas de estos indios del dicho Nuevo Reino, digo que la disposición de esta gente es la mejor que se ha visto en Indias, especialmente las mujeres tienen buena hechura de rostros y bien figurados. No tienen aquella manera y desgracia de las otras Indias que habíamos visto, ni aún son en el color tan morenos ellos y ellas como los de otras partes de Indias. Entonces, miren aquí cómo empieza quien está narrando, a ser racista. O sea, eso básicamente es un pensamiento racista. Y miren cómo la figura de la mujer la empieza a ver solamente desde el punto de vista de la belleza física. ¿Sí? Entonces habla aquí que son menos morenas, haciendo alusión que efectivamente entre más morena la piel, más desprestigio tiene la persona. Sus vestidos de ellos y de ellas son mantas blancas y negras y de diversos colores, ceñidas al cuerpo, que las cubren desde pechos hasta los pies. Entonces notemos cómo se compara esto. Obviamente ellos están aquí explorando ya otras regiones y encuentran poblaciones indígenas que ya tienen otra forma de vestuario. Entonces las poblaciones indígenas que están más cerca como a los lugares costeros, cálidos y demás, pues, su vestimenta va a ser menos comparada con quienes ya están más al interior, que pues empiezan a tener unos atuendos para protegerse más del frío y demás. Entonces esas comparaciones son un poco absurdas en boca de quien está hablando aquí, que ya vamos a decirles quién fue. Sus vestidos de ellas y sus mantas blancas y negras y de diversos colores ceñidas al cuerpo que las cubren desde los pechos hasta los pies y otras encima de los hombros en lugar de capas y mantos, así andan cubiertos todos. Entonces, si lo comparamos con lo que habíamos hablado de Cristóbal Colón, donde critica la desnudez, aquí pues obviamente ellos al llegar y ver personas o grupos indígenas ya con más vestimenta, entonces eso lo relacionan ellos con civilización, lo relacionan con un pensamiento de pudor, como lo decía el mismo Cristóbal Colón en su diario, de que no tienen instinto del pudor, entonces aquí ya para este personaje que está narrando ellos sí tendrían instinto del pudor. Esta tierra, como está dicho, es fría. Miren, ahí está claro. O sea, está tan claro que es fría, entonces obviamente no van a andar desnudos en la tierra fría. Pero tan templadamente que no da el frío enojo ninguno y deja de saber bien la lumbre cuando se llega a ella. Y todo el año es de esta manera uniforme, porque aunque hay verano, se agosta la tierra. No es para que se haga notablemente diferencia del verano al invierno. Los días son iguales de las noches por todo el año por estar tan cerca de la línea. Es tierra en extremo sana sobre todas cuantas se han visto. Las maneras de sus casas y edificios que son de madera y cubiertas en un heno largo que allá hay son de las más extraña hechura y la labor que se ha visto, especialmente la de los caciques y hombres principales, porque son a manera de alcázares y con muchas cercas alrededor de la manera que acá suelen pintar el laberinto de Troya. Y entonces resulta que estos textos, que estos últimos 4 párrafos que hemos leído son pequeños extractos que tomé de Epítome de la conquista del nuevo reino de Granada, y este texto se atribuye a Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces, obviamente, estamos hablando ya del momento en que este denominado conquistador pues está haciendo esa exploración, y pues si lo comparamos con los textos de Cristóbal Colón, pues estamos hablando de una diferencia como de 40 años entre un texto y otro. Entonces es importante tener eso presente a la hora de entrar en esta comprensión de la literatura, ¿sí? La literatura, los textos literarios que están allí. Yo les había comentado a ustedes también que frente al proceso literario, pues posterior a lo que son, por ejemplo, las crónicas de Indias, que escribieran otros personajes, por ejemplo, algunos frailes y demás, allí pues hay unos elementos que pues al leerse ustedes se dan cuenta que la narrativa que está aquí implícita pues tiene palabras extrañas, formas de escribir un poco extrañas para nosotros en nuestra época. Entonces hay otros escritores posteriores, o sea, ya en nuestros tiempos del siglo XX, por ejemplo, del siglo XXI,
que han hecho como una relación un poco diferente, trayéndolo al lenguaje más actual y novelando un poco la situación. Uno de ellos es William Ospina, que tiene en sus textos precisamente en algunas de sus novelas esa facultad. Entonces está, por ejemplo, una novela que se llama Ursúa, otra que se llama El País de la Canela, que hace precisamente estos relatos y nos los aterriza un poco como nuestro lenguaje más actual, como nuestra forma de comprender un poco más clara, ¿sí? Con relación pues a ese lenguaje, a palabras que incluso se han dejado de utilizar en el lapso de todo este tiempo y que pues son maneras más al castellano que hablaban ellos de España, que si nosotros pues lo comparamos con el español que hablamos hoy en día nosotros como colombianos, pues tiene obviamente sus diferencias grandes y abismales. Entonces eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias.